del conjunto de Tacuarí, que va a compartir ese mediocampo con Luis Mario Martínez. Todo listo y ya se juega. Nacional Tacuarí, aquí Deportivo Sports. Habrá pelotas para Nacional. Tiro libre para el conjunto tricolor. Zurdazo de Román dentro del área. Aparecía Luis Mario Martínez y le pega de afuera. El tiro del Peta Brizuela que se desvía. La va elevando Tacuarí. Quería despejar Cabral, no podía. Salta Báez. Pelea Báez. Pedía hermano. Y el posible penal, que es lo que se está chequeando. La mano se echó. Ahí. Iba el juez del partido para repasar la acción a un costado del campo de juego. Es un movimiento totalmente normal de Vareiro, que después del salto no puede estar con la mano pegada al cuerpo. Penal. Mano penal, dice Ojeda. Y hay penal para Nacional. No lo puede creer Servín. Parece que el criterio pasa por qué movimiento puede hacer. Nery Vareiro en esa jugada, él no hace ningún movimiento adicional buscando la pelota y el rebote es muy cercano al brazo. Mirada fija al pateador Aguilar para la academia, buscando su gol aquí en Villaliza. Aguilar. ¡Gol de Nacional! Gustavo Aguilar de tiro penal. Fuerte el remate del delantero de Nacional, que vía VAR le da y le dio la chance de patear desde los 12 pasos y Aguilar lo transforma en gol y lo gana por ahora aquí en el Luis Alfonso Gianni por 1-0. La pelota de González, el Torito con Rodríguez. Rodríguez. Se viene Rodríguez, amaga Rodríguez. Valdés. Se perfiló Valdés y el disparo cerca del poste izquierdo. Apareció Hugo Iván Valdés para el Tacua. Sí, se las arregló porque en el pase atrás no había muchas posibilidades de un remate más que sacar el centro del área donde estaba Carius, pero saca una comba. La pelota que va para Francisco Morel. Se viene Brizuela. Aguilar, cambio Aguilar, Matías Martínez que va Matías, Servín, llega Aguilar, va por el segundo de la academia, toque para que le pegue, Morel con el disparo, que termina afuera, llegó bien Nacional, fue profundo el conjunto de Sarabia. Y la salida rápida de Nacional, ahora por cómo está el partido, termina dudando Luis Mario Martínez, deja picar ese balón, Aguilar rápidamente descarga para Martínez que define el rebote, le da nuevamente a Aguilar, otra vez el pivoteo, el pase atrás para Morel, que se encima un poco con la velocidad que venía, el pase también fue con mucha potencia, no tiene mucha comodidad para definir Morel, pero llegó Nacional. Cristian que va, se vino Campos, la cambio Campos, pelota larga, llega Paragua, Francisco, palo, y el tiro que termina afuera, estuvo cerca Nacional, llegó la Academia Jota. Y se conectaron los cambios porque fue Santa Cruz el que termina recuperando esa pelota, la cambia para Ocampo, perfecto, genial el pase de Ocampo, suavecita le termina quedando esa pelota. Contra campo enemigo, esperando Carvalho, esperando Carius, centro de Ruiz, va para Carius, pasado el envío, llega, les pega, Yala con el disparo potente, desvía, de cabeza Carvalho encima del arco de Espínola, a los gritos se lamenta Yala, la tuvo Víctor que entró para esto, para probar, para hacer lo que más sabe, pegar desde lejos Jota. Qué técnica, para pegarle de sobrepique, ¿cómo sale esa pelota? Prácticamente a la misma altura, no perdió nunca la potencia, gran reacción de Espínola para salvar el arco de Nacional, después la quiere meter Carvalho al segundo palo, le termina saliendo larga, pero gran remate de Víctor Ayala. Fecha 21 de la apertura, Román de cabeza, Luis Mario, llega Pesta Brizuela con el tiro, le quedó ahí, le pegó Campo, ¡gol! ¡Gol! De Nacional, Cristiano Campos, le quedó la pelota ahí para sacar el disparo, para definir, para finalizar y encontrar el gol tranquilizador. Apareció Cristiano Campos y después seguramente se va a volver a ver aquí la jugada, el tiro que le queda a Campos y él define en ese mano a mano con Servín. Le ganó el portero del Tacua, convierte el segundo, 2-0 aquí en Villaliza. El destacado de Tacuarí.
Lateral de Fernando Román, despeja Vareiro. Fleitas, Víctor Ayala, Fleitas que la quiere. Caballero, arrancó Caballero y ganó Caballero. Está el disparo que se desvía en Luis Mario. No hizo queda, abrazaje de arco para Tacuarí. Llegó bien Gustavo Caballero. Entró con ganas, en esta se termina metiendo entre los defensores y sacando el remate incómodo al palo derecho. Y fue la última del partido, amigos de Tigo Sports. Final aquí en Villaliza. Lo ha ganado Nacional a Tacuarí por 2-0.